Cuando tenga 18 años, voy a tener mi propia casa y seré independiente. A los 30, Mami, ¿me haces un huevito? el solo hecho de pensar en hablar de la madre ya genera un conflicto que podemos dividir en 3 niveles. ¿De qué clase de madre estamos hablando? La trabajadora, que priorizó su carrera, entonces se siente culpable frente a sus hijos. La ama de casa, que puso primero a sus hijos antes de su carrera y entonces se siente frustrada. La que intentó hacer las dos cosas al mismo tiempo y por eso no pudo crecer en ninguna, entonces ni chicha ni limonada. ¿Cuál sos vos? Déjame aquí abajo tu comentario. También si das mucho porque sos sobreprotectora y si das poco porque sos abandónica. En cualquier caso, mami, hay un aspecto que nadie puede rebatir ni superar y es que la madre es el sostén espiritual y muchas veces también el material del hogar. Supuestamente el Día de la Madre es una celebración oficial en muchos países del mundo. Esto tiene el objetivo de honrar y reconocer la labor de las madres en la crianza y el cuidado de sus hijos. El origen se remonta a la antigüedad, cuando se celebraban festivales en honor a las diosas de la maternidad en diferentes culturas. Sin embargo, el Día de la Madre surgió cuando una activista quiso honrar a su propia madre y entonces promovió un día especial. Pero debe decirse a viva voz, si bien todos los días pueden ser el Día de la Madre, no todas las madres merecen ser homenajeadas. Desde ya la psicología trabaja el arquetipo madre de manera muy profunda. Según la psicología analítica, el arquetipo de la madre es uno de los más fundamentales e influyentes en la psique humana. Es un arquetipo complejo que simboliza la protección, el cuidado, la nutrición y la conexión emocional. Se lo suele considerar la fuente de la vida y del amor incondicional y está presente tanto en hombres como en mujeres. Es uno de los aspectos más profundos y esenciales de la psique humana, que influye en la relación con uno mismo, los demás y el mundo en general. El exceso de energía de este arquetipo o su defecto puede tener consecuencias importantes en las emociones y en la psique de una persona. En su dimensión más oscura, el arquetipo de la madre también puede ser seductor y envenenador, lo que significa que puede influir en la mente de maneras peligrosas y destructivas. La madre también puede estar relacionada con lo angustioso e inevitable, lo que sugiere que puede representar la confrontación con la propia mortalidad y lo inevitable del sufrimiento y la pérdida. En su aspecto destructor se considera que es capaz de acabar con lo viejo y dar paso a lo nuevo. El arquetipo de la madre se relaciona con la idea del inconsciente colectivo, lo que significa que su influencia trasciende la individualidad y se extiende a toda la humanidad. Esta es una cita textual de Carl Gustav Jung en su libro Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Y en Kabbalah tenemos las 3 letras madres del Sefer Yetzirah, de lo cual tenés un curso completo que podés ver en mi página web kabbalahinfluencer.com. Las 3 letras madres son Aleph, Mem y Shin, que representan aspectos importantísimos de la figura materna y las múltiples fuerzas creativas de lo femenino. Estas 3 letras además hacen referencia a la totalidad de la creación, formando las estructuras divinas básicas de la experiencia humana. En primer lugar, la letra Aleph o aire se relaciona con la respiración y el soplo divino que da origen a la vida, lo cual refleja la dimensión creadora de la madre y su capacidad para generar vida y nutrir a sus hijos. Por su parte, la letra Mem, que es agua o matriz, sugiere la capacidad de la madre para proteger y contener a sus hijos, para proveerles de un ambiente seguro y nutritivo en el que puedan crecer y desarrollarse. La Shin, el fuego, es la energía vital,
la pasión y el dinamismo de la madre en su papel de guía y protectora de sus hijos, así como su capacidad para infundir en ellos el entusiasmo y las fuerzas necesarios para enfrentar los retos de la vida. Desde un punto de vista folclórico o telúrico tenemos en la cultura andina la figura de la Pachamama o la Madre Tierra, que encarna aspectos fundamentales del arquetipo madre como la fertilidad, la generosidad, la protección y la nutrición. La Virgen María en la tradición cristiana, que es una representación de la madre amorosa y protectora que cuida de su hijo y de la humanidad. Esta es vista como una figura sagrada y espiritual que puede interceder en favor de los seres humanos ante Dios. La diosa Gaia, en la mitología griega, es la personificación de la tierra y la madre de todos los seres vivos. Gaia es vista como una figura poderosa y protectora que nutre y cuida de todos los seres vivos y representa la fuerza y la fertilidad de la naturaleza. La diosa Isis en la mitología egipcia es una figura materna que representa la protección y el amor hacia su hijo Horus. Isis es vista como una figura sabia y poderosa que tiene la capacidad de sanar y de proteger a sus hijos y a toda la humanidad. La diosa Kali en la mitología hindú es una figura materna que representa la fuerza y la destrucción necesarias para el renacimiento y la transformación. Kali es vista como una figura protectora y maternal que puede proteger a sus hijos de los peligros y las amenazas. Es interesante observar en estos casos que el arquetipo madre deriva en diosa, elevando la figura femenina y otorgándole autoridad. Esto es así porque las diosas eran consideradas como las guardianas de la fertilidad y de la vida, y se las asociaba con la creación y el mantenimiento del orden cósmico, protectoras y cuidadoras de los seres humanos y de toda la creación. La mamma es un concepto muy arraigado dentro de lo que es la mafia italiana. La madre del jefe es vista como una figura venerada, ya que se considera la responsable de criar y proteger a su hijo, el capo o il capo di tutti i capi, y de mantener la unidad y la cohesión de la familia mafiosa. Y claro, cuando hablamos de madre, no podemos evitar hablar de Don Sigmund Freud, que fue el fundador del psicoanálisis y que estableció que la relación entre la madre y el niño es fundamental en el desarrollo psicológico. Le da a la madre un lugar esencial en su teoría, pero es más la relevancia que le da al deseo de la madre que a la imagen idealizada y romántica de la buena madre. Freud, cabe decir, tuvo una relación de excesivo apego con su madre. Por él mismo sabemos que es casi una relación de intensa seducción. La miraba en su infancia como una mujer a la vez viril y sexualmente deseable. Y siguiendo esta misma línea, no podemos dejar de mencionar el estereotipo de la Yiddish Mame, inmortalizada muchas veces por Woody Allen a través del cine. Recordemos que la Yiddish Mame es sobreprotectora, preocupada y controladora. ¿Cómo se diferencia una madre judía de una madre italiana? La italiana sirve la comida y le dice al hijo: si no comes, te mato. La judía, en cambio, pone cara de situación gravísima y susurra: si no comes, me mato. Volviendo a la cábala, hay algunos aspectos relacionados con la madre que se desconocen o no se conocen tanto. Por ejemplo, el Talmud explica que al momento de elegir el nombre correcto de un niño, las madres reciben una medida de profecía. Además, la identidad judía que se transmite por vía matrilineal tiene razones históricas y teológicas. Esto es así porque la identidad judía siempre ha sido amenazada por la asimilación, el matrimonio mixto y las persecuciones. En la antigüedad, las mujeres judías estaban en mayor riesgo de ser forzadas a casarse con hombres de otras culturas y de otras religiones, y por lo tanto se estableció una ley de herencia matrilineal como una forma de mantener la identidad judía dentro de la comunidad.
También tenemos el concepto global y cultural de la madre patria. Está relacionada con el Estado protector y de cuidado a sus ciudadanos, como una madre lo haría con sus hijos. La metáfora de la madre como protectora y nutricia de la nación se utilizó por primera vez en la antigua Grecia y Roma, donde se personificaba la idea de patria como una diosa o una madre protectora. Con todo esto te deseo un feliz Día de la Madre todos los días y me despido contándote un chiste para que nos riamos un rato. 3 madres judías están conversando. Mi hijo me adora, dice la primera. Me acaba de regalar un boleto para un crucero por Alaska. ¡Ah! A mí me idolatra, comenta la segunda. Me regaló un condominio en Miami para que pase todo el año bajo el sol y sin frío. ¡Bah! Eso no es nada, argumenta la tercera. El mío va 3 veces a la semana al psicólogo, paga $300 la sesión y ¿de quién habla todo el tiempo? ¡De mí! Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, dale un toque a la campanita y nos vemos en el camino. Y aquí te dejo unos videos más para que veas.